En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos ser más conscientes de que Dios nos ha dado absolutamente todo para que nosotros podamos transformar nuestra realidad y para que podamos responder a los anhelos más profundos de nuestros corazones. Si bien Dios invita a que el hombre sea santo y que sea perfecto, que no es otra significación que la de ser feliz, a más de invitarnos a una vida de gloria, a una vida de plenitud, a una vida de felicidad, Dios nos ha dado no solamente la invitación a ser mejor todos los días, sino que consigo nos ha dado
todos los dones, todas las gracias, todos los talentos, todas las virtudes necesarias, absolutamente necesarias, para que esta vida que Él nos ha concedido como el regalo más precioso sea absolutamente productiva y ella genere siempre multiplicidad de bienestar en todos los órdenes. Cuando usted mira a la persona que está al lado, ¿qué piensa? Mire. Voltee y mire. ¿Qué mira? ¿Por qué se ríen? Si es en serio. ¿Miran a una persona pobre? No sé, mírela. ¿Pobre? ¿Qué es la pobreza? Menesterosa, limitada. Cuando usted voltea a mirar hacia esa persona de al lado, usted está mirando a una persona bendecida. ¿Cómo es? Bendecida. Vuelva y mire, ahora sí, vuelva y mire. ¿Ahora sí? Ah, bueno, bendito sea Dios. Está mirando a una persona bendecida en todos los sentidos, es decir, una persona llena de gracias, llena de bendiciones. De eso es de lo que hablamos de María Santísima. María es la llena de, es decir, la llena de gloria, la llena de bondad, la llena de carismas. El ser humano es una criatura maravillosamente adornada con todos los dones, gracias, regalos, características, cualidades que solo Dios le puede conceder, adornar, para que esa persona pueda hacer crecer, fortalecerse, desarrollarse, transformar la humanidad y hacerlo en una gradualidad maravillosa. Nos asombramos cuando vemos al ser humano haciendo cosas grandes en todos los órdenes tecnológicos, científicos, históricos, en todos los órdenes. Nos aterra el hombre, ¿no? Nos sorprende el ser humano, la obra humana nos sorprende. Y sin embargo, eso que hemos visto todavía no es nada. De lo mucho a lo que el ser humano podría llegar si fuese más humilde, si fuese más fiel a su Creador y si permitiese que Dios planificara absolutamente en él todas las gracias, todos los dones, todas las cualidades y todas las virtudes que Dios tiene precisamente para que ellos tiene potenciadas y que quiere potenciar de una manera maravillosa en todos aquellos que confían en Él. Para la muestra un botón, ustedes vean, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes han sido los santos? De pronto no han sido los más estudiosos, de pronto ni siquiera los más ilustres, ni siquiera los más capacitados o los más dotados, pero sí las personas más simples. ¿Quiénes eran los apóstoles antes de toda esta historia que nos revela la grandeza de ellos? Los apóstoles al lado de Jesús. ¿Humildes qué? Pescadores, es decir, personas del común. No fueron teólogos, ni filósofos, ni científicos, ni ilustrados, eran gente sencilla, sencilla. ¿Qué los hizo grandes? ¿Qué los hizo tan grandes? Tan grandes que afectaron a toda la humanidad, toda la historia humana, al menos de Occidente, la afectaron. ¿Cómo se llama el país que estamos hoy honrando? No, señor. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? No, pero ustedes no parecen puertorriqueños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Ese es el nombre completo? ¿Ese es el nombre completo? No. San Juan de Puerto Rico, ¿así es o no? ¿O ya le quitaron ese nombre? San Juan es la capital. Cuando la descubrió era... Y después lo descabezaron al pobre San Juan. Siempre un nombre de un santo presidiendo, ¿no? Es decir, de una persona humilde, de una persona sencilla. ¿Qué fue lo grande que hizo San Juan, por ejemplo? ¿Qué hizo grande? San Juan. Amó a Jesús. Lo amó con todo su ser. Fue el discípulo. ¿Y por qué amó Jesús a Juan? ¿Por qué? No tanto el más débil. Más sencillo, por ahí va la cosa. Más humilde también. ¿Qué más? Dócil también. ¿Por qué más lo amó Jesús a Juan? Más fiel. A ver, ¿por qué más? ¿Por qué amaría Jesús a Juan tanto? Mire, ninguno me lo ha dicho. Para que vea cómo esa virtud no está en nuestro diccionario todavía. Jesús amó a Juan por su pureza, por la pureza de su corazón. Nadie más parecido que a la Virgen María, Juan. Por eso se la confió como mamá. Y a él, a ella como hijo. Porque precisamente si hay algo que permite que Dios, ¿cómo es la bienaventuranza? Bienaventurados los limpios o puros de corazón. ¿Por qué? La grandeza de un ser humano. Entre un ser humano es más sano, libre, virgen, más puro, más dispuesto a la acción de la gracia de Dios, más grande es. Porque Dios puede hacer con él lo que quiere, como quiere. Porque Dios solo actúa en quien le permite actuar con su gracia. Una persona que vive en gracia de Dios es grande y permite que Dios haga milagros en ella, transforme realidades, toque corazones. Mire que eso es tal vez de los secretos muy pocamente valorados. El secreto de la pureza, el secreto de la virginidad de María, el secreto de la grandeza. María es la criatura más grande que ha existido, existirá, y superior a ella no podrá existir criatura alguna más grande que ella. No existe comparación, o sea, no existe nada superior a la Virgen María como criatura. ¿Pueden pensar en eso o les da miedo? Padre, que yo fui en otro tiempo, fui de otra denominación y yo no acepto eso. ¿Será que sí? No existe criatura alguna superior a la Virgen María. No existe obra más grande que la realizada en la Virgen María. ¿Ah?
¿Jesucristo es criatura? ¿Jesucristo es criatura? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Jesucristo es criatura? ¿Ah? ¿Están seguros o no? ¿Es criatura? Ah, bueno. ¿María es criatura? Ah. ¿Y María es la madre de quién? ¿La madre de quién? De Dios. ¿Existirá algo más grande que la mamá de Dios? Creado, ¿no? Creado. ¿Existirá algo más grande que la mamá de Dios? No existe. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, decía una frase que es muy cierta, decía: ni el universo entero puede contener a Dios. Y sin embargo María lo llevó en su vientre 9 meses. Imagínese lo grande que es María. ¿Sí ve? Dios no cabe en el universo, pero ocupa en el vientre de María. Todo, todito entero. Al descubrir esa grandeza, ¿dónde está la grandeza de María? En la pequeñez de María, en la humildad de María, en la simplicidad de María. ¿Y todo por qué? Porque María le permitió a Dios ser plenamente Él en ella, sin ningún obstáculo. Por eso le digo, haga conmigo lo que usted quiera. Y ella desapareció para que Él apareciera en ella, pero como un acto libre de su voluntad. ¿Usted alguna vez le ha dicho a Dios eso? ¿Sí o no? Haga conmigo y en mí lo que usted quiera. ¿Usted le ha dicho eso a Dios alguna vez? ¿Sí? Ah, bueno, bendito sea Dios. Esa es la fórmula para cambiar de vida, para cambiar absolutamente de panorama de vida. La Santísima Virgen María y Juan, estoy hablando de esos personajes, de esos grandes personajes. ¿Por qué son grandes y por qué? Porque ellos no son grandes en sí, nada, ellos por sí mismos no son nada, nada. Pero permitieron al único que es grande, al supremamente grande, al todopoderoso, ser todo en ellos. De tal manera dispusieron su ser que Dios pudo hacer en ellos lo que quería. Uno muchas veces quiere cambiar la historia. Yo creo que usted quiere cambiar la historia de su vida, ¿no? ¿Quiere que sea mejor? ¿La historia de su vida es buena? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí es buena o no es buena? ¿Puede ser mejor? ¿Puede mejorar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a mejorar su vida usted? Le hago una pregunta más. ¿Usted puede mejorar o no? Sí, puedo mejorar. ¿Sí puede? Sí. Pregúntele al de al lado, ¿usted puede mejorar? Y mírele la cara que hace. Pregúntele. ¿Sí puede? Sí, puedo mejorar. Con la ayuda de Dios. Mire lo que le está diciendo hoy aquí, ¿no? Que puede mejorar, Dios mío. El ser humano está llamado a ser mejor todos los días, a crecer mucho más todos los días, a ser potencialmente muy superior. Usted puede ser mejor de lo que es hasta ahora, todos los días. Puede crecer en muchas gracias y bendiciones, pero usted tiene que permitir que Dios actúe en usted. Dios le ha dado dones, carismas, cualidades, virtudes, gracias, para que usted crezca todos los días más. Pero cuando un don no se usa, se
No se pierde, se atrofia. Porque según el apóstol Pablo, Dios no retira los dones que ha concedido. Dios no los retira. Pero si usted no lo practica, si usted no desarrolla el don, se atrofia. Amárrese una mano y verá. Déjese la amarrada un mes, 2 meses y verá lo que le pasa a la mano. Dígamelo a mí, dice ella que la tiene ahí, vea. Cuando usted, hay gente que no ejercita muchos miembros de su ser, como el corazón, por eso se le paraliza, o por eso se le endurece. Cuando usted no practica, es decir, no ejercita los dones que usted tiene, esas cualidades que usted tiene, esas virtudes que usted tiene en su ser, cuando usted no se dispone a hacerlo, porque la única forma de que un don crezca y se fortalezca es ejercitarlo. Hay personas que han fortalecido y han hecho crecer mucho el estómago. Sí. Comiendo mucho, sí. Son expertos, entonces en esa parte sí crecen. Pero otras dimensiones de su ser no permiten que se fortalezcan y que crezcan entonces hay gente que se le presenta a uno no solamente pobre, sino incluso hasta carente, limitada. Y a veces uno hasta le da lástima porque uno dice, ¿será que usted puede con alguito más? ¿Usted puede? ¿Será que es mucho pedirle? Porque uno nota que a la persona le queda difícil, absolutamente difícil, hacer movimientos libres de su ser para ser mejor. Entonces comienzan a decirle a uno, claro, estamos llenos de miedos, ¿no? Estamos llenos de inseguridades, estamos llenos de complejos, estamos llenos de traumas, estamos llenos de cantidades de cosas. Y yo se los digo no porque haya visto eso en los demás o porque yo me dedique a mirar eso en los demás, no, porque yo lo viví, yo lo pasé. Porque yo también fui miedoso, tímido, inseguro, miles de esas cosas, avergonzado por todo, lleno de cantidades de inseguridad, claro, igualito y hasta peor que muchos de ustedes. Pero Dios comenzó a ayudarme a redescubrirme a mí mismo y a redescubrir todo lo que había en mi ser. Por ejemplo, yo no sabía que tenía capacidad de orar. Yo ni siquiera sabía qué era la oración. No la entendía. No sabía qué era orar. Yo no entendía eso. Cuando era joven y comencé mi camino, ese camino de encuentro con Dios, yo no entendía cómo era eso de orar. Y sin embargo, Dios comenzó a darme la gracia de comenzar a aprender a hacerlo. Y comencé a entender que el primer elemento para comenzar a aprender a orar era ponerme en la presencia de Dios. Porque no se puede orar sin aceptar la presencia de Dios en mi vida. Ahí, porque orar no es hablar, orar no es decir cosas, no es hacer movimientos o encontrar actitudes. Hay mucha gente que hace, por ejemplo, yoga y aprende a hacer ejercicios yogas y todo este poco de cosas, pero eso no es orar, no es hacer, no, orar verdaderamente es encuentro de lo sobrenatural con lo puramente humano. Pero yo no sabía cómo hacer eso. Pero comencé a darme cuenta que era eso, comenzar a aceptar la presencia de Dios en mi vida. Dios está presente, Él está. Porque es eso, o sea, ese es el cuento, esa es la verdad. Si usted cuando va a orar, usted no reconoce que Dios está presente en su vida, usted no está orando, usted está
rezando. Rezar es repetir frases, repetir palabras. Orar es tener relación, es tener interacción con ese. Yo no sabía orar, se los digo. Y comencé a aprender a reconocer esa presencia y abandonarme en ella. A decirle a Dios cosas como sencillas. Mire, tan sencillo como esto. Yo sé que tú estás aquí, ahora, aquí, presente, en mi vida, a mi lado. Yo sé que tú estás en mí, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma. Yo sé que tú estás conmigo. Y en ese sentido, comencé a interactuar con Él. ¿Sabe cuál es la frase más importante en la oración? Cuando usted ora, ¿sabe cuál es la frase más importante? No es te pido, porque todo el mundo inmediatamente dice, te pido, Señor, acuérdese de mí, concédame el milagrito. ¿Sabe cuál es la frase más importante en la oración? Bueno, te agradezco, muy importante, pero la más importante de todas. No, no es esa. La más importante es, me entrego a ti. Cuando usted ora, si usted al orar no se entrega a Dios, usted no oró, no hizo nada. Porque la verdadera oración es entrega. Si no, no hay oración. Y otra cosa sería estar al lado con la otra persona, pero no pasa nada, porque no hay verdaderamente esa donación mutua. Sería como una pareja que aunque viven juntos, pero él nunca se entrega de corazón a ella o ella nunca se entrega de corazón a él. Siempre tiene sus reservitas, siempre tiene sus guardaditos por ahí. Y no suelta todo. No se entrega. Por eso muchos hogares no producen fruto, porque no se entregan sin restricciones, total y absolutamente a la otra persona. Pero estos dos no son, no los vayan a coger ahora y decir que el Padre. La entrega es experiencia de amor, de interacción mutua. Mire, le acabo de explicar someramente qué es la oración. Le voy a hacer otra pregunta. Entonces, ¿usted sabe orar? ¿Alguna vez ha orado en su vida? ¿De verdad ha orado? Es decir, ¿se ha entregado totalmente a Dios y sin reservas? Por eso la oración que usted hace no le hace bien todavía, porque usted no se entrega. Dios no puede llegar al fondo de usted. Dios no puede actuar en usted. Dios no puede entrar en usted, porque usted no se entrega. Si usted no lo hace, nunca va a dejar que Dios actúe en usted, obre en usted, para el bien suyo. Cuando usted le permite a Dios, cuando usted se entrega a Dios y permite que Dios actúe en su vida, Dios le potencia, Dios le capacita, Dios le llena de gracias, de virtudes, de cualidades y le da la gracia de usted mismo aterrarse viendo cómo Dios actúa en mí. Qué lindo es cuando una persona le dice a uno, Padre, tenía una situación dificilísima, una situación grave, o en mi trabajo, o con mis hijos, o tenía que hablar con mi marido, o tenía que hablar con mi mujer, y le pedí al Espíritu Santo que me iluminara, que me llenara, que me diera luz, que me encendiera, que me mostrara, que me revelara. Y cuando yo hablé, Padre,
No era yo quien hablaba, era el Espíritu de Dios el que hablaba en mí. ¿Alguna vez has sentido eso? Pues le voy a decir una cosa, eso fue lo que cambió mi vida. Cuando yo era un muchacho, al menos apenas de 17, 18 años, que comencé a andar en esto, eso comenzó a ser una constante en mi vida, a toda hora. Yo era un tipo tímido, miedoso, inseguro, pero cuando yo hablaba de Dios en mi vida, de lo que Dios, y de ahí en adelante yo me enloquecí por Dios y claro, yo ya no hablaba de otra cosa. Comencé a hablar con tal seguridad de la obra de Dios en mí, que mis miedos comenzaron a desaparecer, mis inseguridades comenzaron a desaparecer, mis complejos comenzaron a desvanecerse, porque era como si Él me enseñara a mirarme a mí con una mirada nueva, a descubrirme y redescubrirme. Yo no me conocía, no sabía quién era y comencé a darme cuenta que tenía talentos, virtudes, gracias. Comencé a darme cuenta que, oiga, que Dios me había engalanado, llenado de gracias y de virtudes. ¿Usted se imagina lo que es un muchacho de 20 años dándole consejos a un hombre de 60, 70 y hasta de 80? Siendo un muchacho de 20 años, dándoles criterio de vida a una persona que había perdido todas sus ganas de vivir. Y en muchas situaciones comencé a descubrirme así, lleno de una fuerza sobrenatural que yo no entendía. ¿Y por qué les cuento esto? No porque ahora el padre Fernando quiere que lo canonicen o que lo suban. A mí no me interesa eso, porque lo que Dios ya ha hecho en mí, ya lo hizo, bendito sea Dios. Y tengo que reconocerlo, o sea, una falsa humildad es no reconocer el don de Dios en mí. Y yo no puedo negar que el don de Dios en mí es grande, y lo tengo que proclamar, porque así es. Así dice la Virgen: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí maravillas. ¿Quién? El Todopoderoso. Si yo sé que Él hace maravillas en mí, yo no puedo vivir con una mentalidad pobre, pesimista, derrotista, con una mentalidad tímida, insegura. ¿Cómo voy a vivir así si el que amo ha hecho cosas grandes en mí? ¿Cómo voy a decir tengo miedo o no puedo si Él lo ha hecho en mí? El mayor reto de la vida, ¿cuál es? ¿Cuál será el mayor reto que un ser humano tiene en la vida? No, que se le muera alguien, no. ¿Cuál será el reto? No, la muerte no es un problema. No le tengan miedo a la muerte. Perder el miedo. ¿Cuál es el reto más grande que una persona tiene en la vida? ¿Cuál? Dígalo por allá más duro. La primera parte, amar. No solamente amar, ser amado, dejarse amar. Dígale al de al lado, déjese querer. Y verá qué cara le hace, dígale. Déjese querer. 34 años en esas. Ah, bueno, bendito sea. Ya tiene experiencia usted, ¿no? Pero no dejarse amar por un simple amor humano, por un simple amor pasajero, sino dejarse amar por el único y verdadero amor, que nos lleva a dimensiones sin límites, el único y verdadero amor, que es el amor de Dios. Déjese amar por el amor de Dios. Déjese llenar del amor de Dios. Déjese invadir del amor de Dios. El reto más grande es dejarse amar por Él y amar con el amor de Él. Porque humanamente, con todo respeto y todo cariño se lo digo, usted no sabe amar. Usted no conoce el amor. Usted no sabe amar.
si supiéramos amar, créame que si nosotros supiéramos amar como Él nos ama, nuestra vida sería permanentemente una experiencia de milagros, constantemente. Milagrosa. ¿Por qué? Porque el que ama en mí, el que está amando en mí, iría tocándolo todo, cambiándolo todo, afectándolo todo. Porque el amor de Dios, el verdadero amor de Dios es como un virus que se irriga. Ahora, ya para cerrar la homilía, quiero hacerles una reflexión. Con tanto que usted ha recibido, con tantas bendiciones, con tantas gracias, que tal vez incluso usted todavía no quiere redescubrir, no se quiere abrir a ellas, no quiere. ¿Por qué? Porque le da miedo, porque le da pereza, porque no, parece que usted no acepta que usted es un ser humano bendito por el amor de Dios. Y como usted no le ha permitido al Espíritu Santo potenciar en usted todos los dones que usted tiene, ¿con qué le va a salir usted a Dios cuando Él lo llame y le diga qué hizo con todo lo que le di? ¿Qué hizo con todo lo que le di? ¿En qué invirtió tanto talento, tanta virtud, tanta gracia, tanta bendición? ¿En qué le invirtió? No, yo me puse a ver televisión, películas ahí, rico. No, yo pasé la vida solo, no, paseando nomás. A mí me dio miedo y dije, no, a mí me da miedo hablar, me da miedo ir hasta un retiro de Maús, eso no, qué horrible, no, yo por allá no iba. No, yo en la iglesia participaba, no, yo no. Siervo, ¿cómo es que dice la final del Evangelio? Siervo inútil. Quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Porque al que más tiene, más se le dará. ¿Por qué? Porque el que da y da con generosidad, más recibe. Es la mejor inversión. Pero al que tiene ese miedo egoísta, esa inseguridad egoísta, mire, tristemente vivirá en la pobreza y en la angustia. Hay gente que vive siempre solo con el centavo para pagar. Y siempre le falta, siempre le falta. Nunca, nunca. ¿Cómo es que dice el dicho? Hay un dicho muy colombiano, siempre le faltan los 5 para el peso, dicen. Siempre. Nunca tiene el peso. Pero porque esa es su mentalidad. Una mentalidad insegura, una mentalidad miedosa, una mentalidad. En cambio, el que es generoso, el que es bondadoso, el que es, en ese sentido, confiado en el amor de Dios y le cree, ese es el sentido de la providencia. ¿Ustedes son hijos de la providencia? Sí. ¿Seguro? Ah, bueno. Ser hijo de la providencia es confiar verdaderamente que aquel que me ama no me va a fallar. Jesucristo es mi Señor. Él me ama y Él no me va a fallar. Hablando de la isla, en la crisis que está viviendo, en las carencias, en las situaciones, todo lo que ustedes escuchan, porque yo los veo a ustedes atribulados. Cada vez que hablan con su país, cuelgan y dicen, no, eso está terrible allá, peor, no. Cada vez está peor, eso está muy duro. Sí, falta luz, ¿cierto? Y tal vez faltan muchas comodidades que con la luz vienen. Agua, tal vez muchas otras carencias. Pero Dios mío, pero eso los hace dignos de lástima. Eso los hace dignos de... Yo creo que no, o sea, yo creo que si, mire, la patrona de ustedes, ¿cómo es que se llama? ¿La Virgen de qué? ¿De la qué? ¿Y eso qué significa? Pregunto, ¿será que no le estamos creyendo a Dios? ¿Será que no estamos confiando en Dios? ¿Será que no estamos creyendo que Dios, que lo ha prometido, puede cumplir? Provee verdaderamente.
¿Qué les diría yo cuando hablen con sus familias? No le alimenten el desánimo, no le alimenten el desaliento, o la tristeza, o la inseguridad, o el miedo. Dígale con certeza: Dios está con nosotros, Él es nuestro Señor, en Él confiamos y Él no nos va a defraudar. Y Él se va a manifestar en nuestra vida. Amén.